Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. El día de hoy vamos a hablar sobre un anuncio presentado por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú, el SUTEP, y es que han anunciado un paro nacional para el próximo 23 de mayo. Ellos afirman de que no se están cumpliendo con ciertos requerimientos, un acuerdo que ellos firmaron con el Ministerio de Educación, con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y evidentemente, por el bien de la educación en el país, según mencionan, necesitan ir a este paro nacional por el bien de los niños que están yendo a los colegios, por el bien de quienes, y también por el gremio de profesores que evidentemente ven como una falta que no se hayan cumplido con estos requerimientos, estas solicitudes presentadas por el Magisterio y el Sindicato Único de Trabajadores, ¿no? Vale la pena mencionar que según este comunicado presentado por el SUTEP, aseguran que hay una especie de manipulación política por parte del gobierno de la presidenta, y es que el ministro de Educación, la mandataria Dina Boluarte, aseguran la necesidad de consensuar, de llegar a un diálogo unido con el magisterio, pero finalmente no logran concretar las propuestas y los acuerdos en los que se ha llegado por partes, ¿no? Para hablar al respecto, en base a esta propuesta de paro nacional que sería este 23 de mayo, estamos con el señor Lucio Castro, quien es representante, el secretario general del SUTEP. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Señor Castro, puntualmente, ustedes mencionan 6 requerimientos que están solicitando el gobierno de Dina Boluarte. ¿Podría desarrollarlos, por favor, para poder conocerlos mucho más? Por supuesto, nosotros hemos firmado con el gobierno en julio del año pasado un convenio colectivo que consigna acuerdos que tienen que ver con mirar de manera prioritaria la educación y respetar derechos de los trabajadores. Sin embargo, a la fecha, el gobierno incumple estos compromisos y a pesar de los múltiples requerimientos, pedidos de cumplimiento, el gobierno se sigue en la lógica de desentenderse. Eso ha obligado al magisterio a asumir una medida de lucha. El acuerdo nacional es huelga nacional indefinida. Y previo a esta huelga nacional, un paro nacional que es de alguna manera el momento de la reflexión y la oportunidad para el gobierno para solucionar y canalizar la atención de los problemas planteados. ¿Qué planteamos? Al gobierno le hemos planteado mirada de atención de la educación, cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 16 dice 6% del PBI para educación, y convenció de que con este monto los problemas de infraestructura, calidad, equidad, alimentación, acceso, capacitaciones, remuneración de los trabajadores pueda ser atendido. El gobierno se desentiende de este acuerdo. El gobierno se ha comprometido a ver el tema de la alimentación vía un plan intersectorial para enfrentar de manera decidida y involucrando a otros ministerios este tema. Igualmente no lo hace. En cuanto a derechos laborales, el gobierno se comprometió a respetar derechos y sin embargo a 75.000 maestros recientemente nombrados les niega, diciendo que no hay presupuesto, el pago de la escolaridad, que es un derecho laboral. El ministerio se comprometió a entregar un bono de 380 nuevos soles. No lo ha hecho. El gobierno se ha comprometido a respetar la ley poniendo en cada colegio un psicólogo, un odontólogo y un enfermero. No cumple la ley. El gobierno se ha comprometido a incrementar remuneraciones de los trabajadores. 250 en marzo, 250 en noviembre. E igualmente no lo hace desentendiéndose de una política de Estado que dice que al 2026 los docentes deben ganar una UIT. El gobierno se ha comprometido a impulsar, establecer un relacionamiento a efecto de que el proyecto de ley presentado por el SUTEP sobre mejores pensiones para cesantes y jubilados, un régimen especial para el magisterio en pensiones, igualmente no lo hace. Estos y otros puntos son los que han motivado esta decisión, el trabajo nuestro por asegurar que el paro sea exitoso y la certeza de que este paro va a tener la presencia multitudinaria de los maestros y auxiliares y también la presencia de padres de familia y organizaciones distintas que consideran que estamos luchando por la educación, que es una tarea de todos y por tanto todos debemos participar. Señor Castro, imagino que la iniciativa de llegar a este acuerdo nacional el año pasado con el gobierno es
en pro de una mejor educación para los menores peruanos, ¿no? Pero también vale la pena preguntarse por qué el gobierno, un año después, no ha logrado cumplir con ninguno de los requerimientos que usted menciona. Por ejemplo, apuntando únicamente al presupuesto. 6% del PBI, efectivamente, la Constitución indica que no debería el gobierno eh, indicar o aportar menos del 6%. Pero, ¿qué tipo de excusa le puede haber dado el ministro de Economía? En todo caso, se haya reunido con CES. ¿Qué excusa le puede haber dado el ministro de Educación para no dar el 6%? Tal vez la coyuntura no está aportando positivamente para poder justamente aumentar el presupuesto. ¿Cree que es suficiente en todo caso los motivos que le han dado para poder mantener el monto asignado al sector educación? Mira, el gobierno nos ha dicho de que no hay dinero y está embarcado en una política de austeridad. Pero cuando nosotros observamos que adicionalmente al presupuesto que ya tiene, al Congreso le destinan 250 millones más, que hay presidentes regionales y también alcaldes que se convierten en allegados al gobierno y otorgan regalos, aparecen presupuestos de lugares impensados. Cuando vemos que hay 16.000 millones de soles en consultorías en el Estado, que generalmente significan despilfarro, cuando observamos que hay 22.000 millones de soles que se pierden todos los años, básicamente en corrupción, y que en este tema están involucrados personas que están en el gobierno, definitivamente nos convencemos de que lo que no existe es decisión política, y para que le exista requerimos de presión, requerimos de movilización, requerimos de medidas de fuerza como son el paro nacional y la probable huelga nacional. Señor Castro, porque el ministro de Educación, el señor Quero, también se ha pronunciado respecto a esta movilización que se llevaría a cabo el 23 y ha dicho que básicamente va a ser un fiasco, o sea, que no van a cumplir expectativas. Entonces, ¿usted qué piensa con respecto al pronunciamiento del ministro? El ministro está cumpliendo su tarea, ¿no? Que es en este caso convertirse en un escudero. ¿Se ha reunido ya usted en la última defensor semana con de él? la presidenta. ¿Usted se ha reunido con él en las últimas semanas? Nosotros nos hemos reunido con el ministro, hemos encontrado predisposición, igualmente compromisos, pero a la fecha no se nos señala ni comunica ninguna atención. Entonces, el paro nacional va sí o sí, va a ser contundente. Trabajemos y esperamos que sea multitudinario, y al gobierno le decimos que reflexione, que canalice la atención de las justas demandas, porque de lo contrario la huelga nacional, siendo un acuerdo, va a ser impulsado no por culpa del gobierno, sino porque a ellos nos empuja, no por culpa de los trabajadores, sino porque a ellos nos empuja el mismo gobierno. ¿Cuál es el estimado de asistentes al paro nacional que ustedes tienen pensados, teniendo en cuenta de que asistirían no solamente profesores, sino también padres de familia, asociados? Mira, en el magisterio hay 420.000 aproximadamente docentes y 22.000 auxiliares de educación. De ellos, 320.000 son afiliados al SUTEP docentes y 12.000 auxiliares de educación, pero considerando que la plataforma de lucha que estamos planteando y proponiendo, las exigencias que hemos señalado, unifican a todos los trabajadores, representan los intereses y necesidades de todos, entonces consideramos que la participación va a ser masiva. De acuerdo. Usted también quería hacerle la consulta con respecto a qué piensa de esta decisión del gobierno de incorporar a los profesores que no habían pasado el examen del magisterio. Entiendo que es efectivamente ese sector de magisterio llamado FENATEP, ¿no? ¿Usted considera de que es viable o que era óptimo para el gremio de profesores que justamente quienes no hayan dado el examen sean reincorporados? Mira, nosotros hemos planteado desde el 2014 que había un acto ilegal en contra de maestros que trabajaban, sobre todo aquellos que teniendo título, por burocracia y malas decisiones, no respetaron los derechos de los trabajadores, y esta ley aprobada lo que hace es retornar a los docentes titulados. Pero esta ley a la vez también presentaba una dificultad, que es involucrar a aquellos que tuvieron título después de la publicación de la ley de reforma magisterial. Y ahí vulnera la normatividad que plantea que después de la ley de reforma magisterial todo ingreso era vía concurso, y en esa lógica se han inscrito
miles de maestros que hemos sido sujetos de evaluación, ya sea para ingreso o nombramiento, para ascenso de escala, para acceso a cargos, los maestros, y desde el SUTET ha habido esa orientación, participar de las evaluaciones porque es un deber profesional. De acuerdo, señor Castro. Claro, evidentemente esta decisión, esta ley, se podría decir que pone en tela de juicio la capacidad de muchos maestros que incluso están lo suficientemente preparados, ¿no?, para dictar clases en distintos colegios a nivel nacional. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy para poder analizar esta decisión y esperamos que el paro nacional, en todo caso, el gobierno pueda responder a esta decisión del sindicato para poder, en pro de una mejor educación a nivel nacional. Le agradezco su tiempo. Sí, agradecemos la oportunidad y reiteramos el llamamiento al magisterio a participar de manera masiva en este paro nacional del 23, en el que todo nos une y nada nos separa, y que la plataforma de lucha plantea la mirada de prioridad para la educación y los respeto a los derechos laborales. De acuerdo, señor Castro. Muchas gracias. Que tenga un buen día. A ti, muchas gracias. Ese fue el señor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien comentó con nosotros la decisión del sindicato por llegar a un paro nacional debido a que no se han cumplido los acuerdos llevados a cabo entre el SUTEP y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en pro de la mejora de la situación de los maestros y de los colegios, ¿no? Efectivamente, ellos piden puntualmente 6 cosas para mencionarlas antes de irnos. El cumplimiento del 6% del PBI, del presupuesto al sector educación. La solución a la deficiente infraestructura de las escuelas que carecen de servicios básicos y conectividad con un déficit que supera los 166.000 millones de soles. Alimentación obligatoria, pues 6 de cada 10 escolares sufren problemas de malnutrición, presencia de psicólogos, enfermeros y odontólogos en los colegios, mejora de los sueldos, auxiliares, docentes y pensiones dignas, y finalmente el pago por escolaridad a 75.000 maestros nombrados. Estas y otras demandas, según menciona el señor Castro, han sido planteadas y han sido acordadas el año pasado con el gobierno de la presidenta. Veremos entonces cuál es la respuesta del Ministerio de Educación y del gobierno central para poder darle solución a esta problemática que finalmente termina afectando de manera directa a los menores de edad que asisten a los colegios. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.